Mi esposa no estaba cuidando a mi madre moribunda por amor, estaba practicando cómo falsificar su firma mientras yo trabajaba 16 horas al día para pagar las cuentas del hospital. Lo descubrí de la peor manera posible, un martes por la tarde cuando regresé a casa antes de lo previsto porque la fábrica había cerrado por mantenimiento. Al entrar, no escuché las oraciones que Lorena siempre decía que le leía a mi madre. Lo que escuché fue una risa fría y calculadora que me heló la sangre. Lorena estaba en la habitación de mi madre, pero no estaba sosteniendo su mano. Tenía una cámara profesional frente a la cara de mi madre, que apenas podía balbucear por el avanzado estado de su enfermedad. Mi esposa la estaba presionando, pellizcándole el brazo con fuerza cada vez que mi madre se quedaba dormida. Le decía que si no repetía que yo era un mal hijo, que si no decía que yo le robaba su pensión, no le daría su medicina para el dolor esa noche. Me quedé paralizado detrás de la puerta, sintiendo como el mundo que había construido con esa mujer durante 7 años se desmoronaba en un segundo. Llevaba meses sospechando que algo andaba mal. Lorena siempre se quejaba de que no teníamos dinero, a pesar de que yo le entregaba cada centavo de mi sueldo. Ella decía que los medicamentos de mi madre eran caros, que las terapias eran un lujo que apenas podíamos costear. Pero ese día, al revisar su bolso que había dejado tirado en la sala, encontré algo que me dolió más que cualquier golpe físico. Había una carpeta con documentos legales y una tarjeta de presentación de un abogado especialista en herencias. No era cualquier abogado, era un tipo con el que Lorena se escribía constantemente por mensajes de texto, llamándolo mi amor y planeando qué harían con el dinero de la venta de la casa de mi madre en cuanto ella falleciera. Cuando finalmente irrumpí en la habitación, Lorena no se mostró arrepentida. No hubo lágrimas de culpa, solo una mirada de desprecio absoluto. Me dijo que yo era un mediocre que nunca le daría la vida que merecía y que, técnicamente, mi madre ya le había firmado un poder notarial meses atrás, cuando todavía estaba lúcida, dándole el control total sobre sus bienes. Me quedé mudo. Mi propia madre, engañada por la supuesta dulzura de su nuera, le había entregado las llaves de nuestra destrucción sin saberlo. Esa noche no pude dormir. Me enteré de que Lorena no solo quería la casa, sino que ya había vaciado la cuenta de ahorros que mi padre me dejó antes de morir. Todo ese dinero, que estaba destinado a mi futuro y al de nuestros supuestos hijos, se lo estaba gastando en hoteles de lujo con su amante, el mismo abogado que la estaba ayudando a despojarme de todo. Lo peor es que, ante la ley, yo no tenía cómo probar la manipulación emocional y física que ella ejercía sobre mi madre en la privacidad de nuestro hogar. La confrontación fue brutal. Le pedí que se fuera, pero ella se rió en mi cara. Me recordó que la casa ahora estaba legalmente a su nombre gracias a ese poder notarial que mi madre firmó bajo engaños, creyendo que era un formulario para el seguro social. Me dijo que si intentaba denunciarla, ella usaría los videos editados donde mi madre, confundida por la demencia, decía que yo no la cuidaba. Ella tenía todo planeado para destruirme socialmente y quedarse con cada ladrillo de mi patrimonio. Tomé una decisión desesperada. No podía recuperar el dinero ni la casa legalmente en ese momento, pero podía asegurarme de que ella no disfrutara de su botín con la tranquilidad que esperaba. Llamé a su familia, personas extremadamente religiosas y conservadoras que la veían como una santa, y les envié el audio que logré grabar ese día detrás de la puerta, donde se escuchaba cómo torturaba psicológicamente a mi madre. La respuesta de su padre fue un silencio sepulcral, seguido de un rechazo total hacia su propia hija. Sin embargo, el daño está hecho. Mi madre falleció 3 días después de ese incidente, quizás por el estrés de verme pelear con la mujer que ella creía que era su ángel. Ahora estoy viviendo en un pequeño departamento rentado mientras Lorena vive en la casa de mis padres con su amante. Ella ganó la batalla legal, pero yo me encargué de que cada persona en este pueblo sepa la clase de monstruo que es. Ella tiene las paredes y el techo, pero yo tengo la verdad, aunque esa verdad me haya costado todo lo que alguna vez amé. Me pregunto cada noche si debía haber actuado diferente, si debía haber sido más agresivo desde el principio, o si mi pasividad fue lo que realmente mató a mi madre y me dejó en la calle. La traición no solo rompe el corazón, te quita hasta la dignidad de tener un hogar donde llorar tus penas. Al final, ella se quedó con la propiedad, pero yo me quedé con el vacío de saber que dormí con el enemigo durante casi una década.